Hola, bienvenidos. Este es su programa Palabra de Reino. Espero que hayan tenido un bendecido fin de semana. Estamos listos aquí para llevarle a usted el consejo de la palabra de nuestro Rey Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar a través de esta plataforma. Comenzamos. En San Juan, capítulo 6, versículo 60, nos dice lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una linda palabra, palabras de vida eterna que el Señor nos regala en esta preciosa hora. Hay un espíritu muy especial en Pedro en ese momento que hace esta grande afirmación, gran declaración de parte de Jesucristo que debe de vivir en nuestra vida, declarando a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores. Hay un antecedente, Jesucristo les había hablado de el pan de vida anteriormente, de aquel que comiese su carne y bebiese su sangre va a ser salvo. Y ellos, pues, esta es la reacción, el versículo 60 en adelante, es la reacción de las personas que no pudieron entender el mensaje del reino de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Jesús llevó el mensaje del reino a una de las muchas típicas sinagogas de aquellos entonces, eran iglesias populares de la época de Jesucristo. Su mensaje, él simple y sencillamente dijo que era el pan de vida, una gran afirmación de él como el salvador personal y generador de vida. Pero al escuchar el mensaje del reino en aquella típica iglesia, muchos de los que seguían apóstoles de Jesús murmuraron diciendo, ese verso 60 es tremendo, dura es tu palabra, ¿quién la puede escuchar? O sea, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede obedecer? El escritor de Juan dice que en aquella iglesia donde Jesucristo dio ese mensaje poderoso de vida eterna, había muchas personas ahí y muchos seguían a Jesús, aparte de los 12 apóstoles, ¿verdad? Escucharon ese mensaje del reino, pero muchos de los que seguían a Jesucristo, el Maestro, dijeron lo siguiente, que lo que Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, estaba enseñando en ese momento era muy difícil de aceptar para ellos y que nadie podía hacerle caso o aceptar ese mensaje por la dureza de corazón, ¿verdad? Y por ese espíritu religioso que estas personas en esta época tenían. Entonces, esta palabra del reino, esta palabra predicada de parte de Jesucristo no fue recibida. Ellos, esa enseñanza, ellos no la quisieron aceptar y dijeron que nadie podía aceptar ese mensaje. Ahora bien, la doctrina del reino les pareció a ellos imposible de aceptar. Estos eran supuestos discípulos de Jesús. Jesús en su enseñanza aseguraba que era el único que podía dar la vida eterna. Él lo afirmó y lo selló a través de esa gran enseñanza a todos estos discípulos y a las demás personas allí en esa sinagoga donde él estaba predicando. Esa enseñanza aseguraba la salvación y la vida eterna en Jesucristo.
Ahora bien, esa enseñanza de Jesús, esa palabra del reino que el Señor soltó, chocó con la cultura religiosa de aquella época y muchos vacilaron, muchos volvieron atrás, ya no siguieron con el Señor Jesucristo, se distanciaron y volvieron de su vida, porque realmente hay que estar preparados y hay que tener un nuevo nacimiento, una verdadera conversión para creer lo que verdaderamente el Señor estaba enseñando en ese momento. Ahora bien, en el mensaje del reino, Jesús aseguraba tres cosas fundamentales, tres cosas muy importantes, valederas para cuando Él las dijo y valederas hasta este tiempo que estamos nosotros esperando el retorno del Mesías. La primera es la siguiente, que tenemos que tener seguridad que el Espíritu es el que da vida. Hay una asociación con el Espíritu Santo y en esta palabra hay mucha tela que cortar, pero voy a aplicar algunos puntos transparentes para que usted pueda entender esto. La segunda era que Jesús dijo que la carne para nada aprovechaba, ¿verdad? Él habló literalmente que si ellos podían comer la carne y la sangre, de nada era provecho. Él estaba hablando en el sentido espiritual, poderoso, lo que Jesucristo nos enseña ahí. Y la tercera es que las palabras que Jesucristo había hablado son espíritu y son vida, tiempo presente, ¿verdad? O sea que eso continúa y no va a parar nunca porque es una palabra y la palabra pues se tiene que cumplir para la gloria del Señor. Hablando Jesús del espíritu, ¿verdad? Es la traducción del griego pneuma, que significa el soplo, dijo Jesucristo, el viento, algo que no se ve pero se siente, la vida. El alma humana apeló al principio vital, el espíritu es el que da vida, dijo Jesucristo. Ahora, quiere decir que la forma de accionar al ser expuesta a la palabra del Señor con los hombres, con usted y con mí, declara nuestra verdadera vida o nuestra muerte aún estando vivos. Esa es una gran afirmación de lo que produce el Espíritu. El Espíritu produce vida en nosotros. Y agrega, ¿verdad?, que la carne no tiene ningún provecho. Entonces Jesucristo señala que el cuerpo físico no vale nada. Aunque literalmente pudieran en ese momento comer su carne, esto sería prácticamente en vano, no sería algo que viniera a abundar en victoria o en bendición. Ahora bien, las palabras o mensajes del reino producen vida en el alma del hombre, en aquel hombre que realmente tiene el corazón dispuesto para recibir ese mensaje. Esta vida es una vida eterna y espiritual, no es una vida carnal, sino una vida eterna y espiritual. Esto es el reino. ¿Qué dijo Jesucristo entonces? Que debía de haber una transformación, una práctica de fe, una vida espiritual, una nueva vida, una relación con Él, con el Padre, una vida de santidad para poder percibir, caminar y andar en el reino de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué más? Ahora bien, a mí me llama la atención esa gran respuesta de Pedro, ese discípulo del Señor que tuvo algunas acciones ahí que nosotros las vemos en la palabra, pero que a mí me encanta de este hombre, todo lo que él vivió, ¿verdad? Y lo que él dijo, esas grandes enseñanzas, ¿verdad? Ese gran cambio que mostró este gran hombre. ¿Y qué es la respuesta de él? Primero dijo Señor, o sea, reconoció la deidad de Jesucristo, reconoció que era el Hijo del Padre, lo reconoció como el Mesías de la profecía y todo su ser, el ser interior de Pedro, se volcó, ¿verdad?, a adorar y a bendecir a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Le llamó Señor y él se hizo una pregunta a sí mismo, ¿verdad? Y también a todos los que estaban ahí presentes y dijo, ¿a quién iremos? ¿Verdad? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Es una gran declaración, sabiendo Pedro que el mundo y lo que le rodeaba no ofrecía nada y que lo que verdaderamente ofrecía Jesucristo era un todo. Y dijo, ¿verdad? El segundo aspecto, tú tienes palabra de vida eterna. Él dijo, Jesús, tú nos has enseñado el reino, nos has mostrado el reino, nos has dado verdadera identidad, dijo Pedro. Y dijo lo siguiente, el número 3, hemos creído, dijo Pedro.
Nosotros hemos creído, estamos aquí porque tenemos fe, te adoramos, hemos creído a la palabra, sabemos que tú vienes de Dios, nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el dador de la vida, el de la profecía, el unigénito del Padre. Tú, le dijo Pedro, eres el Hijo de Dios. Qué gran declaración que nos debe de llenar a nosotros de victoria y de bendición a todos los que estamos en familia, de allá en casa, escuchando esta palabra de reino. Hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Esta es una nueva confesión de Pedro, aquel apóstol que algunos dicen que rodó y que fue formado. Pues a mí me llama la atención porque fue uno de los pocos que realmente hizo grandes declaraciones sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hace Pedro cuando habla de esa manera proféticamente? Primero, es una nueva confesión de vida, que él está apasionado y viviéndola en su ser interior. Pedro está totalmente enamorado de Jesús y de su palabra, de la palabra del reino. Este discípulo, Pedro, ratifica su compromiso con la vida eterna, o su compromiso para la vida eterna, a través de la predicación del reino que nuestro Rey y Señor Jesucristo estaba dando en aquella disertación allá en aquella sinagoga. Él decía, Pedro ratificaba el compromiso del arrepentimiento, de la confesión de pecados, ¿verdad? Del perdón que se recibe cuando hay arrepentimiento, confesión de pecado y aceptación de parte nuestra, de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Para lo que viene es perdón de pecados, y también ratifica su deseo de trabajar para el reino, amar menos la vida de este mundo, entrar por la puerta correcta, vivir en santidad y renunciar. Desde que Jesucristo llama a estos pecadores, ellos dejaron las barcas en las redes y se fueron tras Jesucristo. Ellos renunciaron a toda posesión de esta tierra y siguieron a Jesucristo. Entonces él está hablando, ratificando ese compromiso para vida eterna al servir al Señor. Entonces habla de trabajar para el reino, de amar menos esta vida, ¿verdad? En este mundo, de entrar por la puerta correcta, de vivir en santidad, de renunciar, de guardar los mandamientos, los principios que Jesucristo había estado enseñándoles desde que les llamó a ese gran ministerio apostólico para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Pedro tenía en su ser seguridad de 4 cosas muy especiales que les quiero enseñar. Primero, Pedro aseguró al hablar de Jesús que no había otro a quien alguna persona, ser humano, hombre, mujer o joven, pudiera ir. Él dijo tajantemente, ratificó, no hay otro. ¿A quién vamos a ir? No existe otro para ir. Pedro lo ratificó, dijo que solo Jesucristo, en él encontramos palabra de vida eterna, descanso para nuestras almas. También él dijo que solamente Jesús tenía palabras de vida eterna. Lo demás es hueca filosofía. Solo Jesús y su evangelio ofrece palabra de vida eterna. Gran ratificación de este gran hombre de Dios. Y también él dijo que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Gran aseverancia, gran aseguranza a través de la fe en la vida, en el interior del corazón de este gran hombre de Dios. Y él dijo que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos ahora en este tiempo podemos declarar en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que no hay otro a donde vamos a ir, que solo es Jesús, que solo Él tiene la vida eterna para nosotros, que verdaderamente es el Mesías, el enviado, el Cristo, y que es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuánto lo podemos decir? Porque quiero decirte que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y que paulatinamente el mundo comienza, ¿verdad?, a una vida normal. Ya estamos alegres porque las iglesias van a ser abiertas y vamos a poder ir, orar y alabar al Rey para la gloria de su nombre. Esta clase, mire, de confesión de Pedro resulta
de un verdadero nacimiento. Nadie puede hacer estas declaraciones si verdaderamente no ha nacido de nuevo. La gente falta de fe, la gente que no tiene compromiso y muchas veces la gente religiosa siempre anda poniendo un pero o una excusa. Pero estas declaraciones salen de un hombre verdaderamente convencido de lo que Jesucristo hizo, es y será, además de tener un verdadero nacimiento dentro de sí. Nadie, ningún hombre sobre esta tierra puede expresarse de esa manera si no es regenerado interiormente. Pedro demostró estar regenerado. Aleluya. Nosotros debemos de estar regenerados por la palabra y por el Espíritu de Dios para pronunciar estas palabras proféticas y creerlas. Si no es cambiado aquel hombre, si no es transformado por el Espíritu Santo y también por la palabra, no se puede percibir la santidad de Jesús y hacer semejantes declaraciones. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder hablar en el tono, ¿verdad? Y con la seguridad que habló Pedro de Jesucristo. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Tu familia lo cree? Porque necesitamos creer en Él. Es la única fuente de salvación y de vida eterna. Si Jesucristo está contigo, todo va a estar bien. Si Jesucristo está en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu fuente de trabajo, todo va a estar bien. Y aunque las cosas no las veamos como de repente queramos verlas, pero tenemos a Jesús, algún momento todo va a cambiar para beneficio nuestro. Te saludo en el nombre de Jesús. Estuvo con ustedes el apóstol Jorge Rodríguez. Este fue su programa Palabra de Reino. Dios te bendiga. Con permiso.